Bien, buenos días. Vamos a terminar este apunte, que también es terminar con la capacidad motora fuerza. Después lo único que nos va a quedar de fuerza es hacer un caso en el cual se van a tener que internar con todos los capítulos aprendidos, tanto teóricos como teóricos prácticos, para desarrollar lo que ya han hecho algunas veces con otros objetivos, principios del entrenamiento, mecanismos, carga, pero para definir bien el concepto de planificar la fuerza. En realidad, los entrenadores, todo lo que hemos estudiado hasta hoy, desde la base científica de la adaptación hasta la biomecánica, y desde los mecanismos que se producen en un proceso de teoría del entrenamiento hasta este, que es el último apunte, que es la planificación de la fuerza, lo hacemos con el objetivo de que el alumno actual, futuro entrenador, sepa planificar la fuerza ante diferentes situaciones, ¿no? Con los diferentes objetivos que tienen sus alumnos. Así que la conclusión de este aprendizaje de manera práctica se va a dar con un caso, posiblemente la otra semana. Pero mientras que vimos de la planificación del entrenamiento de la fuerza, lo primero que hicimos es diferenciar este gráfico que tiene en el pizarrón. No es lo mismo planificar el entrenamiento, no es lo mismo periodizar el entrenamiento, y no es lo mismo programar el entrenamiento. ¿Qué es planificar? Es, después de una entrevista y de una sesión de reconocimiento motor, ponerle un fin al alumno, o sea, elaborar una tarea motora específica a partir de la cual el alumno va a ser capaz de lograr el objetivo que tiene al venir a entrenar con el entrenador. Los objetivos de los alumnos son absolutos, dice Mestre Sancho, por lo tanto implanificables. Entonces, cuando un alumno dice quiero bajar de peso, quiero tonificar, no me está diciendo nada desde el punto de vista técnico, es más bien empírico. El entrenador tiene que tener la habilidad intelectual, objetivo del área teórica, de ser capaz de interpretar lo que el alumno necesita, o sea, de lo que quiere, saber qué necesita a nivel de fisiología y anatomía, y a nivel de anatomía poner una tarea motora que represente. La tarea motora, que es este componente del fin, representa la anatomía y la biomecánica, por eso normalmente es una tarea motora, es un ejercicio o un medio del entrenamiento. Y la especificidad, lo específico, tiene que ver con la fisiología. Se estudian las bases teóricas del entrenamiento y las capacidades motoras para ser capaces de armar fines y metas en el entrenamiento. Porque las metas son fines a corto plazo, por lo tanto también son tareas motoras. En definitiva, después del objetivo del alumno, poner un fin. Luego, elaborar la meta número 1. La meta es la conclusión del periodo de preparación especial, que normalmente es una meta con la misma tarea motora, solo que cambia la especificidad de acuerdo al objetivo del alumno y al tipo de alumno. Esa meta puede ser o más voluminosa o más intensa. Obviamente, planificar es prever con suficiente antelación. Por lo tanto, cuando planifiqué el fin, preví lo que mi alumno debería hacer como final de un periodo de preparación especial. Y al planear ambos, ahora tengo que planear la meta del periodo de preparación general. A la vez, como estamos trabajando sobre una capacidad motora que se llama fuerza, la fuerza tiene lo otro que hemos estudiado que son las fases, o sea, tiene grandes objetivos a lograr dentro del periodo de preparación general. En realidad son tres, que son fases. La fase de adaptación anatómica y la fase de fuerza máxima. Pero la fuerza máxima se divide en dos desde el punto de vista metodológico. La fuerza puede ser regional, local, regional o poliarticular. Bompa, el autor que hemos usado para estudiar la fuerza, dice que la fuerza local se desarrolla a partir de ejercicios regionales, y ahí une los dos conceptos. Y él denomina ejercicios regionales aquellos donde para ejecutarse utilizamos una región. Por ejemplo, un press de hombro es regional, porque utiliza toda la región del tren superior. Escápula, hombro, brazo, antebrazo. Utiliza toda la región. Pero a la vez, ese ejercicio estimula a un solo músculo, y ese es el efecto local, en este caso, al deltoides medio. Y luego a ese ejercicio, en el entrenamiento deportivo, para que sea efectivo en el fin, hay que desarrollar la misma fuerza, pero poliarticular. Ya la desarrollé de manera local, a través de una estrategia regional, ahora hay que hacerlo a nivel poliarticular. Por eso, normalmente los periodos de preparación general se dividen en tantas metas como necesidades de logro tenga
un entrenador. Normalmente como mínimo son 3. Escribí 2 porque son las más importantes. La meta del final del periodo y la meta del final de la adaptación. En este caso, como estamos viendo fuerza, adaptación anatómica. No olviden que cada capacidad motora tiene su forma de adaptar. O sea que lo que acabo de resumir es la planificación. Poner fines, objetivos, metas y falta algo, dividir en estructuras. El periodo de preparación general usualmente primero se divide en mesoestructuras, las cuales están definidas por las metas o por pequeños logros parciales. De hecho, mesoestructura es una etapa relativamente acabada de un proceso. Lo estudiamos en teoría del entrenamiento. Y luego toman un meso, que es el primero, normalmente es el de la fase de adaptación anatómica, y lo que hacen allí es dividir en microciclos. Y una vez que lo dividen en micros, determinan la frecuencia de entrenamiento, o sea, las veces por semana, y empiezan y plantean cuántas sesiones va a hacer el alumno. Cuando terminan de decir, mi alumno, lunes, miércoles y viernes va a entrenar la fuerza, y va a hacer 3 sesiones esta semana, allí termina la planificación. Y empieza la primera etapa de lo que se llama la programación. La primera etapa, cuyo nombre es periodización, es poner tiempos lógicos al proceso. Ese es en el momento en el que digo, bueno, este alumno que tiene tal edad, que tiene tal característica, del dato social, personal y deportivo, con esta condición física, eso nace de la sesión de reconocimiento motor, va a tardar tanto tiempo en lograr su adaptación anatómica. Y anoto, tanto tiempo en desarrollar su fuerza máxima. Tanto tiempo va a tardar en convertir esa fuerza máxima en la fuerza que él necesita para su fin. Ese tiempo le voy a sumar el tiempo en el que tiene que mantener la fuerza para poder lograr el fin y para que se solidifique la carga lograda en los periodos de preparación. Y una vez que tengo todos esos tiempos parciales, los sumo y ese será mi primer periodización. Periodizar la macro, o sea, decir, este alumno va a tardar 12 semanas, 16 semanas, 18 semanas, 20 semanas en lograr este fin. A lo cual le voy a sumar 1, 2, 3, 4 semanas, según el deportista, de periodo de transición. O sea, una fase de transición entre un plan y otro, o de desentrenamiento, para que mi alumno pierda la forma deportiva y sea capaz de lograr una superior luego. Acabo de periodizar el entrenamiento. Y una vez que tengo todo planificado y periodizado, entonces programo. ¿Y por dónde se empieza la programación? Y ahí empieza, después del repaso, la clase de hoy. Esto, cada una de ellas, de la programación, empieza en la sesión. Y esto es uno de los temas que tenemos que estudiar hoy. La sesión de fuerza. El apunte que está tomado del libro de Bompa plantea ese concepto que yo acabo de decir, que es la herramienta más importante usada para la organización del programa diario. La organización del programa diario es otra forma técnica de decir programación. O sea que la programación del entrenamiento de la fuerza se hace en las sesiones. Allí empieza la programación. ¿Qué característica tiene una sesión? El apunte dice que para una mejor dirección y organización de la sesión de entrenamiento, se puede estructurar en 4 segmentos importantes. El primero es la introducción, primero, que es el momento en el que el entrenador le cuenta al alumno la sesión y su lugar. La introducción representa un componente de organización de la sesión. Es cuando el entrenador comparte con su alumno los objetivos de entrenamiento del día. Pero no solamente del día, sino de qué manera se lo va a lograr. Esa es la estrategia de trabajo. No olviden del principio pedagógico de participación activa y consciente de un alumno en un proceso. Le es mucho más fácil a un alumno desarrollar tareas cuando sabe qué utilidad tiene esa tarea. La mayoría de ustedes comparte ámbitos de entrenamiento en otros lugares, como gimnasios, clubes, muchos de ustedes han sido deportistas o lo son. Y pueden ver cómo cuando una persona no tiene tiempo, llega tarde al gimnasio, lo primero que saca es el entrenamiento y lo segundo que saca es la recuperación facilitada. O sea, lo que en el gimnasio llamamos la vuelta a la calma. Es lo primero que sacan. Es porque no saben la importancia que tiene. ¿Y quién enseña al alumno la importancia? El entrenador. ¿En dónde? En la introducción.
presentarle a un alumno la sesión, la relación que tiene con el micro, la relación que tiene con la meta. Por eso los entrenadores en nuestra carpeta siempre tenemos el plan del alumno, para decirle, no olvide que este periodo dura 3 meses, que termina con esta meta, que antes tenemos que desarrollar la fuerza máxima y para lograr esto, que es lo que más nos gusta a todos los que hacemos fuerza, hay que adaptarse antes para, no, primero, más importante, para que se cumplan los métodos de esta etapa. Y segundo, hoy para usted menos importante, pero en el futuro muy importante, es evitar actuales disfunciones y futuras lesiones. Y esa es la fase de adaptación anatómica, que la planeamos en 4 semanas. Todo esto le cuentan al alumno a ustedes en la introducción. La planeamos en 4 semanas. Esta semana tenemos 3 estímulos. Hoy es uno de esos, pero sumamos 2. Cuando terminamos los 3 estímulos, recién configuramos la carga. O sea que si usted, por cualquier situación, no puede venir, volvemos una sesión para atrás. Esta falta de, ahora salgo del ejemplo y vuelvo a ustedes, esta falta de capacidad de los entrenadores de contarle a un alumno hace que a la larga no valore ni el calentamiento, ni la recuperación facilitada, y que le dé importancia solamente a la fase de desarrollo, que es obviamente donde se desarrolla la fuerza, la resistencia o ambas. Entonces, la introducción es donde le cuento a un alumno lo que hago. Es allí. E inclusive, hasta le puedo contar la sesión. El apunte lo dice, ¿no? Porque lo que dice el apunte es, no solamente los objetivos del entrenamiento del día. Allí está el segundo punto, explicar la entrada en calor. Eso es lo segundo que tienen que aprender a explicar. Tiene al menos 3 roles la entrada en calor. El primero tiene que ver con sube la temperatura corporal. Por eso las entradas en calor tienen una tarea aeróbica. La tarea aeróbica, que es la que aumenta la frecuencia cardíaca, es la que permite que el alumno aumente la temperatura corporal. La tarea aeróbica es lo que hace eso. ¿Ven? Ahí la marcamos en el pizarrón. Por eso las frecuencias cardíacas son inmediatamente superiores al reposo, o sea, 120, 130 de frecuencia cardíaca. Eso permite ir aumentando la temperatura corporal del alumno. A la vez, normalmente se recomienda al inicio, sobre todo con todos los alumnos, pero hay que hacerlo más a conciencia con los alumnos que tienen un menor nivel, esto es muy importante, un menor nivel de adaptación, disculpen, la distracción, de adaptación, porque el alumno menos adaptado es el que menos puede tolerar, no a nivel cardiovascular, sino a nivel articular. La movilidad articular general es muy importante, porque es cuando el alumno abre las articulaciones. La mayoría de los alumnos que entrenamos no son atletas, ni son deportistas. Esos alumnos iniciantes, o alumnos de fitness, o alumnos que no tienen una gran experiencia en el entrenamiento, tienen las articulaciones muy anquilosadas. La movilidad articular general, inclusive, no solamente calienta, o sea, eleva la temperatura de manera específica sobre la articulación, sino que favorece luego la redistribución del flujo sanguíneo, que es la tarea aeróbica, que es una de las 2 adaptaciones cardiovasculares que estuvimos estudiando del entrenamiento, que tiene el sistema en el entrenamiento. Una, elevar la temperatura corporal, que es uno de los factores determinantes para el aumento del rendimiento. El sistema nervioso también es estimulado en la entrada en calor, que es el que coordina todos los sistemas. Por eso, en la movilidad articular general se segmenta por articulación: tren superior, columna, tronco, tren inferior. O bien al revés: tobillo, cadera, tronco, tren superior, porque estimula el sistema nervioso. Él es el que tiene que enviar los impulsos eléctricos y mejorar la coordinación. Luego, otra cosa que beneficia la articulación al sistema nervioso es la viscosidad de la sangre y, obviamente, la capacidad del músculo de recibir no solo los impulsos eléctricos, sino que de preparar el músculo fisiológicamente en general a los componentes anatómicos para que también estén preparados para la fuerza. Lo mismo pasa con los tendones, ligamentos y otros tejidos. Por eso es que el calentamiento se divide en 2. Tiene un calentamiento general, que normalmente se hace con trote, ciclismo, pueden hacer en ascensos a un step, subir y bajar escaleras, movimientos o ejercicios calisténicos, o sea que son los movimientos con el propio cuerpo.
Bompa dice allí elongación, es lo que nosotros llamamos el momento del estiramiento, que sirve para acomodar los sarcómeros, o sea, no tienen que ser más de 4 a 6 segundos por cada músculo trabajado. Y esto permite las dos cosas que requiere al principio el calentamiento, que es aumentar la temperatura y trabajarse específicamente músculos y tendones. ¿Bien? Luego, algo muy importante en el calentamiento específico es una transición que hay entre el calentamiento y lo que luego el alumno va a hacer. Por eso se utilizan normalmente las regiones del cuerpo que el alumno que mejor va a usar en la fase de desarrollo. Algo importante para eso es saber que ahí los entrenadores trabajamos con tareas de coordinación y de velocidad. Al principio la velocidad se llama reacción, hacemos tarea de reacción aquí. Es porque los calentamientos se caracteriza por tener una intensidad baja. Por lo tanto, fibras lentas primero e intermedias después, se podría decir que toman su temperatura suficiente para la fase de desarrollo, pero no así las rápidas. De allí el trabajo de reacción y de especificar la región del cuerpo en el que va a trabajar a través del cerebro. Esas son las tareas coordinativas. Luego, cuando termina el calentamiento específico, viene la tercera parte, que es lo que, respecto al lenguaje de Tudor Bompa, ustedes saben que para la teoría moderna del entrenamiento es fase de desarrollo. Bompa, que es un poco más viejo, le llama parte fundamental. Lo mismo que él le sigue llamando vuelta a la calma o enfriamiento a la última parte de la sesión, siendo que hoy se llama recuperación facilitada y es una fase, justamente esto de volver a la calma o enfriar, no era tan bien visto por los deportistas. Y educaba mal al oído del deportista. Si uno dice, bueno, me vuelvo a la calma mientras vengo a mi casa o mientras me voy a mi casa, no tiene un fundamento fisiológico. En cambio, vamos a aprender en resistencia y en flexibilidad el valor de la recuperación facilitada. O sea, la recuperación la hace el organismo sí o sí. Sí o sí, porque es una de las fases de lo que Selye investigó como el síndrome general de adaptación, cuyo nombre es el contrashock. El tema es que los deportistas normalmente tienen tiempo para entrenar. Esa recuperación, que podrían ser de 2 días en un deportista, a veces los preparadores físicos, necesitamos que sean un día. Entonces, ¿qué hacemos con la recuperación? La facilitamos. O sea que en las sesiones modernas, y aquí está el contraste, digamos, la fase de recuperación facilitada es lo que toma predominancia en relación a la vuelta a la calma o enfriamiento. Conceptualmente, cuando vayan ustedes al apunte, van a ver que es lo mismo. Solo es un cambio terminológico. Pero volvamos a la que todavía no explicamos, la parte fundamental. Allí se dedica el programa efectivo. Es más, los entrenadores cuando decimos qué le toca al alumno hoy, no describimos la sesión. Normalmente hablamos exclusivamente de lo que el alumno va a hacer de fuerza ese día, que es lo que llamamos el programa de entrenamiento efectivo. Dentro de los cuales puede estar la fuerza exclusivamente, puede estar la resistencia o puede estar ambas. Eso lo vamos a ir viendo a medida que va pasando el tiempo. Pero la sesión normalmente se compone de esa manera. Siempre que sea el desarrollo de la fuerza, siempre es lo primero que se hace después de los calentamientos. Ya vamos a ir allí, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Las actividades en entrenamiento siempre se plantean, luego del calentamiento, como una forma de desarrollo de la sesión. O sea que la sesión tiene un objetivo, primero que general, que está dentro de un micro y dentro de un plan, pero después tiene un objetivo específico, que es lo que voy a hacer ese día, ¿no es cierto? En el libro Bompa hace algunos planteos de cuántas opciones de entrenamiento puede tener un entrenador y cómo son esas secuencias y cómo debería estar la fuerza en eso. Hago un paréntesis aquí para recalcar algo que siempre digo. No olviden que los libros son de entrenamiento deportivo. Vamos a hablar luego del entrenamiento, de todos los entrenamientos con los que nos enfrentamos los entrenadores, que no es solo deportivo. A veces tenemos alumnos de fitness, a veces tenemos alumnos de estética, a veces tenemos alumnos de salud. Lo que vamos a estudiar nosotros en lo que son los consejos de Bompa es la teoría de base. Porque cuando uno sabe la teoría de base, luego la puede transferir al alumno real que tiene.
Pero tienen que saber, y lo voy a marcar en cada momento, cuando Bompa habla de deportistas y la diferencia que tienen que hacer ustedes con un alumno que no sea deportista, sin embargo, es su alumno. ¿Bien? Perfecto. Bompa sugiere, voy a mi otro pizarrón, Bompa sugiere en lo que sería la parte fundamental, estamos en esta parte, en la parte 3, digamos, del pizarrón. Bompa sugiere, esta es la parte fundamental, que tenemos al menos 5 opciones en las que la fuerza máxima o la fuerza la vamos a entrenar. No olviden que la fuerza tiene 3 manifestaciones. La fuerza máxima, o sea, máxima fuerza, está aquí. La resistencia muscular, a lo que se llama resistencia a la fuerza o fuerza-resistencia, y la P, que simplifica la potencia o fuerza-potencia. Bien. Todo lo que voy a decir ahora está en su apunte, así que no se preocupen. Vamos a empezar por la C, que es calentamiento, eso ya lo sabemos. T, la T significa, en el entrenamiento es el entrenamiento técnico. TA es el entrenamiento táctico. M por F ya sabemos es fuerza máxima. P es potencia, o fuerza-potencia, en este caso particular, ¿no? Es potencia. La potencia en resistencia hace, perdón, disculpe. La potencia en entrenamiento hace referencia a la fuerza-potencia. V es velocidad, otra capacidad motora. Res es resistencia, no fuerza-resistencia, sino la resistencia como capacidad motora. Como capacidad motora. Y luego está la R y M, esa sí es la resistencia muscular. Esto no hace falta que se lo acuerden en la clase, algunos de ustedes seguro están con el apunte, y ahí marcada como figura, esta es la figura número 25 del libro, por lo tanto así va a estar en el apunte también, dice las referencias, o sea que no hace falta que graben todo, pero sí es importante porque voy a ir explicando cada uno. En el primer ejemplo, de la figura número 1, esta que está aquí, uno debería asumir que un deporte requiere todos los elementos anteriores. Por ejemplo, boxeo, por ejemplo, lucha, por ejemplo, artes marciales, por ejemplo, fútbol, por ejemplo, rugby, natación. O sea, todos requieren de ciertos niveles de todo. De lo técnico, de lo táctico, de la fuerza máxima, de la potencia, de la velocidad, de la resistencia y de la resistencia muscular. Todos. Y como tales, luego de un trabajo técnico-táctico, o sea, primero hacemos el calentamiento que es universal, luego hacemos el trabajo técnico-táctico. O sea, la técnica de ejecución de lo que el alumno quiere. El entrenador, siempre que planifica la fuerza máxima, la fuerza potencia o la fuerza resistencia, ¿sí? El componente más fatigoso tiene que ser realizado en último término. Porque de otro modo, y esto es lo que tenemos que aprender, se empeorarían los beneficios de otras capacidades. Esa es la sentencia de Bompa, evidenciada en laboratorio, que paso a explicar. Lo que él dice es esto. Ustedes en un día en la sesión tienen que entrenar fuerza máxima o potencia y resistencia muscular, y lo van a hacer el mismo día. ¿Sí? Bueno, entonces esto entra dentro de lo que se llama el mantenimiento de la fuerza, la resistencia muscular. O sea, por ejemplo, desarrollo la fuerza máxima o potencia del tren superior e inmediatamente después trabajo la resistencia muscular del tren inferior, porque quiero mantener los niveles de fuerza logrados en otra etapa. ¿Bien? Entonces lo que Bompa sugiere es, primero hagan el calentamiento, después lo técnico-táctico, después la fuerza-potencia y por último la resistencia muscular. Y da la razón. Porque dice, cuando tengan que mezclar todo, dice él, ¿sí? Cuando tienen que planificar sí o sí todo, dado que el componente más fatigoso tiene que ser realizado en último término, lo hacen de esta manera, como está aquí. Porque de otra manera, dice, se empeorarían los beneficios. A ver, vamos a hablar de los beneficios. Si ustedes a un deportista le entrenan la táctica o lo técnico fatigado, entonces no lo va a aprender nunca o lo va a aprender mal. Pero a la vez, si ustedes fatigan en exceso, resistencia muscular, a un alumno, luego los niveles de concentración que necesita para la fuerza máxima no va a ser tan efectivo. Luego dice, en el segundo grupo, en el segundo ejemplo, él dice que son dominantes la velocidad y la potencia. O sea que calentamiento y técnico-táctico siempre van primero. Ahora, entre la velocidad y la potencia,
aquí hace este planteo, por ejemplo en fútbol, en béisbol, en básquet, vóley, es también necesario entrenar con una carga de fuerza máxima, fuerza potencia. En este caso, antes hay que hacer la velocidad. ¿Sí? Tiene varias razones de ser a esto. Lo investigó un investigador que se llama Ossolin. La velocidad tiene el beneficio de que activa las fibras rápidas, que después utiliza la fuerza máxima y fuerza potencia. Y como la velocidad, ya lo van a estudiar, tiene trabajos cortos, menores a 10, 15 minutos, entonces no llega a fatigar completamente al organismo de mi alumno. ¿Entienden el sentido del cuadro? El cuadro que von Pasen es para explicar cómo usar cada una de las situaciones en las que se encuentran. Lo mismo pasa con el tercer ejemplo. ¿Sí? Considera un deporte dominado por la resistencia durante la fase preparatoria. La resistencia. ¿Pero qué? ¿La resistencia muscular? No, la resistencia con capacidad motora. Es la próxima capacidad que estudiamos cuando terminemos fuerza. La resistencia. Si el deporte que domina es de resistencia o la capacidad motora es la resistencia, se le entrena al final. ¿Eh? La razón por la cual primero se hace el calentamiento, luego la fuerza máxima o potencia y luego recién la resistencia, tiene que ver porque se basa en el hecho de que la capacidad más fatigosa tiene que ser entrenada al final. Si esto se repitiera, ciertamente uno podría tener dificultades para trabajar de manera específica sobre la fuerza máxima o potencia, que necesitan sistema nervioso y sistemas de reacción, sobre todo los sensitivos, bien activos. ¿Quién fatigaría la resistencia? Entonces, primero la fuerza potencia y la fuerza máxima, después la resistencia. En el deporte de competición, esto tiene una gran incidencia en la efectividad que logramos en el proceso. Una gran incidencia. Y en el deporte amateur o de fitness tiene exactamente la misma diferencia. Cuando yo les voy a enseñar las diferencias siempre entre el atleta de rendimiento, del atleta profesional, de los alumnos amateurs, que son los que no cobran para entrenar. No importa el nivel que tenga ese alumno. Al no cobrar para entrenar, no trabaja como entrenador. O sea, no trabaja de entrenado, perdón, de alumno. Él tiene que ir a su casa con su familia, a trabajar, tiene que ir a la universidad, tiene que vivir la vida. O sea que él no se puede dar el lujo que se dan los atletas de vivir en procesos de recuperación, de vivir con los meniscos mal, de la cadera, de las lumbares, del hombro, con el hombro desgarrado. ¿Por qué? El jugador de básquet vive con el hombro desgarrado, el cono del tenista, sí, los tenistas, las muñecas, el antebrazo, se operan 2 o 3 veces al año, pero ellos trabajan de eso. Entonces, los investigadores inclusive dicen, miren, no quieren o quieren gastar menos plata en un deportista y envejecerlo antes que viva lesionado, quieren evitar eso, entonces sigan los procesos de investigación. No entrenen, por ejemplo, la fuerza máxima primero que lo técnico-táctico. No entrenen la velocidad después de la fuerza máxima. ¿Por qué? Ahí viene el porqué. Porque en el caso de los atletas es ineficaz, o sea, no logran lo que buscan. Porque hay una interacción negativa entre factores anatómicos y fisiológicos. En cambio, en alumnos noveles, el problema es, primero la ineficacia, o sea, no están logrando lo que buscan. Segundo es el desentrenamiento. Tercero, la disfunción. Y cuarto, y último, y ni siquiera tan importante, la lesión. Primero la microlesión y después la lesión. En los últimos 2 ejemplos, en la cuarta y en la 5, se refieren a deportes que requieren de resistencia muscular. Resistencia muscular. O sea, por ejemplo, una carrera de patín, de esquí, las carreras de cross country o las carreras de pruebas de campo, que es la NOI, remo, natación, donde el componente es muy fatigoso. La resistencia muscular se realiza después del trabajo técnico-táctico, en el 4, y después del trabajo de resistencia. Yo tengo que hacer un trabajo de resistencia orgánica general, RES, y tengo que hacer una resistencia muscular, al final se hace el de resistencia muscular. Y la razón siempre es el mismo, el componente es fatigoso. ¿No? Tiene que ver con la eficacia del entrenamiento. En cuanto a otro elemento que tiene que ver con la parte fundamental de la sesión, que es la duración de una sesión de entrenamiento de fuerza, siempre depende de la importancia de la fuerza en el deporte. O sea, yo cuando tengo un corredor de fondo,
La incidencia de la fuerza es muy bajo. Entonces, no le voy a dedicar el 60% del plan. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un alumno que entrena por estética, o un jugador de vóley de básquet, o un jugador donde la potencia es determinante, un lanzador, un corredor de 100 metros, de 400, de 110 con valla, o una persona que quiere mejorar su ritmo de carrera en prueba de calle, entonces la fuerza tiene un lugar distinto. Entonces la sesión de entrenamiento de fuerza va a tener una mayor duración. Pero en general, en las fases de preparación, sobre todo en el periodo de preparación general, ¿sí?, puede llegar a durar hasta 2 horas una sesión de fuerza, máximo. Mientras que en la fase competitiva, o sea, en los periodos, voy a hacer una interpretación intermedia aquí porque Bompa no la hace. Los periodos de preparación general tardan 2 horas más o menos. Pero en los periodos de preparación especial, donde la fuerza es potencia y resistencia, normalmente se tarda entre 1 hora y 1 hora y media. O sea, para el desarrollo de la fuerza máxima se usa más tiempo. ¿Bien? Después, obviamente, en la fase competitiva, la fuerza solo se hace fuerza para mantener y desarrollar de manera muy específica. Así que 30 a 45 minutos es lo que más se usa. ¿Eh? Normalmente, por eso el apunte dice que se dedica a mantener la fuerza. ¿Dónde? ¿Que ganaron dónde? En la fase preparatoria. Hay excepciones, pero son más excepciones que tienen que ver con el deporte, como los lanzadores, los deportistas de lucha, que Bompa los nombra. Pero en la mayoría de los casos se da esa progresión. Periodo de preparación general 2 horas, 2 horas y media. Periodo de preparación especial 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Y por debajo de 1 hora los que están en el periodo competitivo. Y llegamos a la fase 4, a lo último que plantea el autor. O sea, a la cuarta, que sería la vuelta a la calma o enfriamiento para él, recuperación facilitada para nosotros. Así como la entrada en calor es considerada una transición entre el estado biológico normal, o sea, como el alumno llega a la sesión, ¿no?, de la actividad cotidiana al entrenamiento de alta intensidad que implica la fuerza, la vuelta a la calma tiene un efecto progresivamente opuesto, o sea, es sacar el organismo del alumno de la situación de intensidad y pasarlo a funciones normales. Normalmente los deportistas en esta etapa utilizan 2 herramientas que tienen que ver con capacidades motoras. Si el trabajo de fuerza no tuvo fuerza-resistencia o resistencia a la fuerza, ni resistencia propiamente dicho, y el trabajo fue de fuerza máxima pura, es conveniente hacer una tarea de resistencia en frecuencias cardíacas entre 130 y 150, no superior a 10 minutos. Eso hace que la masa muscular trabajada, más si estuvo trabajada de manera regional, por ejemplo, permita que se normalice la redistribución del flujo sanguíneo por la presión sanguínea, o sea, por lo que hemos estudiado como resistencia periférica. Y después recién hacer trabajos de estiramiento, que es acomodar los sarcómeros y permitir que la sangre pase de manera eficiente por los tejidos. Inclusive Bonpland dice que durante el enfriamiento, que son 10, 20 minutos según el deportista, puede realizar actividades que le faciliten una rápida recuperación. ¿Ven? No le pone el nombre a la fase, pero lo describe técnicamente. Facilitar una más rápida recuperación y regeneración de esfuerzos de entrenamiento. Como les conté, el próximo tema es la resistencia, así que ahí vamos a hacer más hincapié, pero sepan o vayan sabiendo o identificando que recuperar no es lo mismo que regenerar. Bompa habla de recuperación y de regeneración en el mismo texto, perdón, voy a volver sobre el pizarrón, aunque la recuperación es fisiológica y la regeneración se refiere a tejidos. Siempre el cuerpo se recupera antes, pero se regenera más lento, porque la regeneración implica proteínas. En cambio, la recuperación, pocas proteínas, mucho más depósitos, sobre todo de glucógeno y de triglicéridos. Teniendo este propósito en mente, o sea que el alumno se tiene que facilitar esa recuperación, recuperar y regenerar, entonces no se debería ir, él usa una metáfora, dice, no se debería retirar del entrenamiento directamente a las duchas, ¿no?, inmediatamente después del último ejercicio. Después dice, él plantea que como resultado, después de un trabajo intenso, el atleta también produce una sustancia química que la vamos a estudiar, que es el ácido láctico.
que es una sustancia que tiende a acidificar los medios, tanto el celular como el medio sanguíneo, que post ejercicio solo es útil en el corazón porque lo acelera para la recuperación, o en el riñón. En endocrino también vamos a estudiar ese fundamento, pero se los enseño porque él lo dice en el apunte. Quiero que sepan que sobre esto tienen mucho más teoría en la próxima etapa de su carrera. Además, otra característica es que el músculo está agotado, tenso y rígido. Tenso y rígido. Para revertir eso, se deben realizar ejercicios de relajación. Esa es una parte, que la vamos a aprender también en este semestre, de la flexibilidad. Por eso ahí dice, por favor, referirse, entre paréntesis, al capítulo de fatiga y recuperación, que es un capítulo de su libro, pero que nosotros lo resumimos en la flexibilidad, cuando estudiamos flexibilidad en nuestro punto. Pero lo van a aprender de todos modos, ¿no? Bien, entonces, insisto en el concepto de que si bien Bompa le llama a su fase, le llama vuelta a la calma o enfriamiento, conceptualmente es la famosa fase de recuperación facilitada, y como les decía antes, están pensadas con una pequeña tarea aeróbica para la eliminación de los ácidos que estén en la sangre y en los músculos, y después también hacer unos pequeños estiramientos que le permitan al organismo que los tejidos conectivos se suelten para que fluya la sangre de manera más efectiva y el alumno se recupere un poco más rápido. Parte de las sesiones, la suma de sesiones crean el microciclo de entrenamiento. El microciclo hace referencia ya a un programa de entrenamiento semanal, ¿no? Aunque los entrenadores, sobre todo los entrenadores no de atletas profesionales, sino de personas que comparten los días con entrenamiento, trabajo, familia, estudio y demás, y otras obligaciones, muchas veces necesitamos, para poder configurar bien una carga, que el microciclo dure más de una semana. Así que muchas veces los entrenadores utilizamos la herramienta que nos da la misma teoría, que dice que un microciclo es un fragmento relativamente acabado de un proceso, y que dura entre 2 a 8 días, 2 a 14 días. Así que muchas veces vamos a usar nosotros más de una semana. En el entrenamiento deportivo, de rendimiento, sobre todo en el profesional, se utiliza mucho la semana. Lo que sí vamos a compartir con ellos es de que sea probablemente la herramienta más importante de toda la planificación. Esto es así tanto para un fitness, como para un recreacional, como para un profesional. Sí o sí. ¿Por qué? Porque la sesión es importante, pero ustedes han estudiado en teoría del entrenamiento que una sesión no adapta ni mejora. O sea, un estímulo no adapta ni mejora. Es la suma del estímulo, o sea, la carga, la configuración de la carga, el cumplimiento de la carga, lo que le permite al organismo del alumno lograr lo que viene a buscar en el entrenamiento. Por eso es la herramienta, el micro, más importante en la planificación del entrenamiento deportivo. No solamente porque sí, sino para que a lo largo del plan, Bompa le encanta llamarle plan anual, ya lo habrán visto cuando vimos su apunte, al inicio de planificación, el apunte 1, cuando hablamos de un plan anual, que en el deporte es común, en el entrenamiento social no es tan común, nuestros planes duran 4 meses, 6 meses, 7, 8, es raro un plan de 12 meses, dado que las personas no profesionales en la etapa de la fiesta no la cuentan, los veranos tampoco, bueno, pero él le llama plan anual. Esto es importante, por eso está remarcado en el pizarrón. La naturaleza y dinámica de los micros se altera de acuerdo a elementos tales como la fase de entrenamiento, los objetivos que tiene el alumno y las demandas, no solo fisiológicas, sino psicológicas del proceso. La etapa de fase de fuerza máxima es muy dura para los cerebros de los alumnos, sobre todo alumno que no es deportista, ni quiere serlo, que entrena por salud o por estética, o por rendimiento social, porque se quiere ver bien. ¿Por qué digo esto? Levantar kilos no es algo que el cerebro esté preparado para hacer. Normalmente el cerebro psicológico, el inconsciente, lo desarrolla, lo analiza como trabajo, pero como trabajo físico. O sea que no con algo placentero. Entonces es muy común la carga psíquica en un alumno que está en la fase de desarrollo de la fuerza o de la potencia. Insisto sobre todo en los alumnos que más pagan, que son los de fitness, y los alumnos de estética y de salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con la naturaleza y sobre todo con la dinámica de la carga.
no solo en las fases, sino también en los procesos de entrenamiento. Y otra frase que vamos a ahondar mucho en los próximos capítulos, que siguen en la escuela, que son las demandas fisiológicas. No olviden que ustedes tienen dos momentos de aprendizaje. El que están viviendo, que es la anatomía, que es lo que entrena la fuerza, podemos decir, ¿bien? Y lo que va a venir, que es la fisiología. Allí vamos a aprender mucho más de esto, pero que todas las capacidades hablan y tenemos que explicar aunque sea muy de poquito. Lo cierto es que Bompa plantea que cuando uno piensa en un microciclo, lo debe hacer en referencia a dos cosas. Primero, cómo planear un micro para una fase de entrenamiento más larga. Nosotros eso le llamamos mesociclo, suma de microciclos, ¿sí? Y Bompa le llama macrociclo. ¿Por qué? Y porque para él cada fase está formada por macrociclos, las fases de entrenamiento, porque tienen un fin en sí mismo. La adaptación anatómica empieza y termina, la fase de fuerza máxima también, la de conversión también, y la de mantenimiento también, y la de cese de fuerza termina con un plan. En cambio, como nosotros lo pusimos dentro de un plan tradicional, para nosotros el plan, o sea, si yo tengo un corredor, para mí el corredor es el objetivo. Pero Bompa, que es un autor de fuerza, para él, en la primera fase, la adaptación anatómica es el objetivo del deportista. La fuerza máxima luego. Por eso, aclaro el concepto, y lo puse entre paréntesis en el pizarrón, y está en el apunte, de la misma manera, que hay dos formas de pensar un micro. Primero, con un micro puesto al lado de otro micro. Por eso dice para una fase de entrenamiento más larga. Un macro de 4 o 6 semanas de entrenamiento, un meso, también puede ser. Y también, cómo planear la carga por microciclos. Entonces dice, cuando ustedes piensan en un microciclo, tienen que pensar primero en un microciclo dentro de un grupo de microciclos, y después en un microciclo dentro de sí mismo. O sea, ¿qué hacemos dentro del microciclo? Yo puse el título de mesociclo porque para ustedes va a ser mucho más simple de entender, que es el subtítulo de Bompa, que es los incrementos de la carga por macro y mesociclo. ¿Bien? Este sería el ejemplo. Bompa, para poder trabajar con criterios más simples, hace algo que es lógico. Dice, una carga del 60% es regenerativa. Sirve para regenerar tejidos. Una carga al 70% es una carga baja en fuerza. Al 80% es media y entre 90 y 100 es alta. Criterios que usa Bompa y que lo tenemos que aprender porque estamos aprendiendo de su libro. Él dice que normalmente en los mesociclos el incremento de carga por meso sigue una progresión escalonada. Empiezo con cargas bajas, sigo con cargas medias, termino en cargas altas y la última semana es regenerativa normalmente. Esto sería un mesociclo de carga de manera simple. ¿Bien? Entonces, él dice un intercambio de carga donde siempre la intensidad sigue un principio progresivo de carga, siempre. O sea, empiezo de baja y termino en alta. ¿Bien? Los ciclos, o sea, tengo 3 ciclos. Igualmente, cada ciclo es de carga. Por más que sea carga baja es carga media es carga. Y cuando llego hacia arriba, a la pirámide, entonces después le permito al organismo, esto sigue el principio de Serge, que se regenere y supercompense. Esa es la razón. Ahora, si ustedes se basan en este modelo, el que que estamos viendo todavía en el pizarrón, porque les digo se basan, pero lo voy a pasar al otro pizarrón, ¿eh? Van a producir un ejemplo bien práctico, hace él. En su libro es la figura 27, en la cual él incrementa las cargas, el incremento de las cargas son sugeridos, no olviden que es un ejemplo, no vayan planificándole a todo el mundo así, usando el siguiente tipo. Él usa esto, miren. ¿Ven cómo incrementa? Él dice, si ustedes quieren hacer una carga baja, igual tienen que seguir lo que llamamos nosotros los principios del entrenamiento. Él está usando métodos de repeticiones aquí. ¿No? Está usando el método de repeticiones 2 y el de repeticiones 3. 2 y 3. ¿Pero qué hace? Combina. Vieron que él decía que al principio va a ser 70%. Bueno, él aquí hace un promedio. No entrena todo al 70%, porque ¿a dónde termina la media? En 80%. ¿Sí? O sea que ustedes tienen de intensidad baja, tienen 70, 75, 80, 85. Pero cuando ustedes sacan un promedio aquí, lo que hemos aprendido a hacer, van a estar cerca de 75, 80. Cerca de 78, 79, casi 80. O sea que siguen en carga baja. Pero él en cada sesión
lo hace de manera distinta. O sea, él dice, vamos a trabajar al 70%, vamos a hacer 2 series y tantas repeticiones, y 10 repeticiones. O sea que esta sería la intensidad, esto sería las series, perdón, y estas son las repeticiones. No pone esas referencias, pero ustedes la tienen que tener en claro. Es la forma en la que aprendemos a contar nuestra forma de trabajo. Bien, entonces, ¿ven? Aquí creo una sesión, va a trabajar las 2, miren cómo trabaja. Lunes, miércoles y viernes. El lunes hace 2 series de 10 repeticiones al 70%. Después trabaja 2 series de 8 repeticiones al 80% y luego una serie de 7 al 85%. Este es el primer escalón de la carga, micro. Segundo micro, no olviden que estamos viendo cómo progresamos los micros dentro de un meso o macro. Macro en el lenguaje de bomba. ¿Ven? Y hace lo mismo. 2 series de 9 al 80. No olviden que aquí hizo 8, o sea que sigue progresando la carga. 2 series de 7 al 85. 2 series de 5 al 90. Hasta que llega a su máxima intensidad. La máxima intensidad del meso. Entonces trabaja 2 de 7 al 85. Aquí lo copió, o sea, va a trabajar igual. Pero al 90 trabaja 3 series de 5 repeticiones al 90. Perdón, 5 series de 3, disculpen. No, 3 series de 5, está bien. Y 2 series de 3 al 95. ¿Bien? Buen deportista es porque hay que hacer con 90% 5 repeticiones, pero bueno, él la escribió así. Y después va a descargar. Él va a usar también las frecuencias para descargar. No solamente descarga en volumen e intensidad, sino que aparte descarga en sesiones. O sea, va a ser una sola sesión en vez de 3. Esta es una de las formas de incrementos de carga. Fíjense cómo cumple las observaciones de los métodos. Cuando usa métodos muy, muy bajos, termina usando métodos altos. Uno más sarcoplasmático, el otro más miofibrilar en paralelo. Aquí empieza con uno sarcoplasmático, miofibrilar en paralelo, y termina con miofibrilar en serie, igual que aquí. Aquí es más sarcoplasmático, aquí es en paralelo. Y aquí es regenerativo. Trabajo de regeneración o de recuperación. ¿Bien? Perfecto. Ahora, fíjense que él luego, en su libro y en el apunte, si lo van desarrollando, dice que en esto lo que él hace, un trabajo de carga general de entrenamiento incrementando en escalón. O sea, va incrementando en escalón. Lo va haciendo de uno y otro. Siendo el más alto el 3, luego baja un escalón en donde tiene 2 opciones. Incrementa la carga o incrementa la cantidad de series. En este caso hace los dos. Uno puede incrementar uno o el otro, y eso depende de lo que han estudiado como la progresión de la carga. Perfecto. La propuesta puede ser combinada por un deportista y va a depender mucho del tipo de deportista que tiene. Normalmente los deportistas, cuando tienen muy bajos niveles de fuerza o tienen muy poca capacidad de generar tensión por desentrenamiento, por sedentarismo, por lo que fuera, se puede usar una propuesta más simple. O sea, directamente trabajar con el volumen. ¿Sí? Directamente. Siempre, por ejemplo, para los atletas, para las personas más nuevas, es más importante un alto número de ejercicios, porque eso permite una multilateralidad y un desarrollo muscular total. Normalmente se trabaja con pocos ejercicios con atletas, con deportistas, que no les hace falta ya aprender tanto número de ejercicios, sino de hacerlos técnicamente bien y desarrollar un mayor trabajo de intensidad. Entonces, en deportistas más jóvenes, el número de series es mejor aumentar que los ejercicios. Hacerlo juntos es muy difícil para esos alumnos, ¿no? Para los más nuevos. Después, en el mismo ejemplo, Bomba plantea que él está tratando de regenerar en el último escalón, en el 4, que lo tienen aquí, que está tratando de regenerar. Por eso es que la carga y el número de series son más bajas, para facilitar la eliminación de la fatiga. En este caso, por volumen. No olviden que esto se puede hacer de otra manera en los atletas. Esto es un poco más complejo, de hecho. Ahora bien, cuando uno quiere incrementar la carga por microciclo, el trabajo de carga
total por microciclo es incrementado principalmente mediante el aumento de la cantidad de días. Y esto también lo vimos en progresión de carga. Vamos a otro pizarrón, de días de entrenamiento. ¿Sí? Eso ya nos había recomendado, allí estarán, Badillo y ahí estarán, cuando empezamos a estudiar la fuerza. Nos habían dicho que el incremento de la carga, la mejor forma era por días de entrenamiento, lo que ellos le llaman, los españoles, a diferencia de Bompa, le llaman la frecuencia del entrenamiento, que es un componente del estímulo. Sin embargo, dice Bompa, no debería olvidar que los deportes, en los deportes, y aquí hago la diferencia, por eso me gusta leérselos esta parte, el entrenamiento de fuerza está subordinado al entrenamiento técnico-táctico. Y aquí voy a hacer una pequeña salvedad técnica teórica. Tal cual lo que acabo de decir dice el apunte. El entrenamiento de fuerza en los deportes siempre está subordinado al entrenamiento técnico-táctico. Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, lo vimos cuando presentamos las sesiones al principio. Los libros de entrenamiento son de entrenamiento deportivo. Ahora, ustedes van a tener alumnos de salud, de estética y de rendimiento. Pero sus fines va a depender mucho. Hay un solo atleta cuyo fin es la fuerza, por la fuerza misma, que es el culturista. Es el único, no es un deporte, es una actividad deportiva, pero es el único. Después, así tengan un oficinista o un padre de una madre de familia, tienen que usar el cuerpo. O sea que ustedes como entrenadores no pueden inutilizar el cuerpo. Cada vez que desarrollen un poco la fuerza, tienen que pensar en el índice de manifestación de la fuerza de ese alumno. Cuando se habla de deporte, el índice de manifestación de la fuerza se nota en esas dos letritas que están ahí en el apunte. La T y la suma de dos letras que es la TAP. Lo técnico y lo táctico. Solo que la técnica de un levantador es el ejercicio de cargar el segundo tiempo de potencia. La técnica de un defensor de vóley es el salto en la red. Pero la técnica de un oficinista es cómo se sienta. La técnica de alguien que es repartidor es cómo camina o cómo corre o cómo pedalea. La técnica de un recolector de residuos es la tracción. La técnica de un ingeniero es subir y bajar escaleras y mantener el tronco bien puesto ante la fuerza o la tensión. ¿Entienden? O sea, todos nosotros tenemos una táctica y una técnica. Todos. Para caminar, para todo lo que necesiten. Por eso es lo técnico, táctico, táctico, técnico. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque en el entrenamiento a los alumnos que no son deportistas, les hacemos técnico-táctico enseñándole y automatizando ejercicios que emulen, sobre todo en los periodos de preparación especial, por esa potencia, por esa resistencia, que emulen el movimiento que hacen en el deporte o en la vida cotidiana. Porque a veces entrenamos también tenistas amateurs, jugadores de fútbol amateurs, corredores amateurs. Entonces, siempre lo técnico-táctico está en el entrenamiento, aunque no tenga forma deportiva exclusivamente. Bien. Consecuentemente, por eso dice, en este caso, siempre el entrenamiento de la fuerza debe ser calculado manteniendo en mente el volumen total y la intensidad del entrenamiento. Esto sí es muy importante cuando programen los microciclos. O sea, sentarse con las entrevistas del alumno, con sus datos sociales, personales y deportivos, y armar el microciclo. Antes de analizar las opciones de entrenamiento de fuerza en el microciclo, lo primero que tienen que pensar es en el trabajo total de la semana, para poder pensar el incremento progresivo de las cargas de entrenamiento. Aquí va a tener una gran importancia Selye, o sea, el síndrome general de adaptación. En este gráfico que ustedes tienen aquí, la carga de entrenamiento, todo lo que estoy explicando es parte de este pizarrón, ahora vamos a ir al gráfico propiamente dicho, siempre está planificado siguiendo el principio de incremento progresivo, es lo último que dije, ¿no? Este es un microciclo largo, pero es de baja intensidad. Miren cómo combina la carga aquí el entrenador para llegar a hacer una carga media. ¿Sí? El lunes hace una carga baja. ¿Ven? Fíjense, alta intensidad, media y baja. Baja. El martes hace carga media. Y el miércoles hace alta. Lunes, martes, miércoles. El día jueves vuelve a ser baja. Viernes media, sábado media. Concepto de micro, medio. ¿Ven? Y el domingo es el día de descanso, el día de la regeneración pasiva se llama, que es cuando el alumno no hace una sesión para regenerar,
sino que simplemente se llama regeneración pasiva. ¿Eh? Cada microciclo sigue una secuencia en relación a lo demás. Ahora bien, existen autores y entrenadores que sugieren que el entrenamiento de fuerza deben ser planificados para, y ahora vamos a trabajar con el concepto de día fácil, que habla del apunte, ¿no? O sea, vamos a suponer que hoy mi deportista, en la sesión de entrenamiento, el entrenador debe planificar, trabajar el desarrollo de varias cualidades o capacidades motoras. Vamos a volver para atrás un poquito en los pizarrones para que no pierdan en cuenta esto, ¿ven? Muchas veces en las sesiones tenemos que trabajar velocidad y fuerza, a veces tenemos que trabajar resistencia con fuerza, ¿ven? Aquí hay resistencia con fuerza. O sea que el 100% de la sesión no es de fuerza. Eso es lo que quiere plantearnos Bomba. No olviden que el concepto siempre se da. No tiene por qué ser el deporte de un deportista profesional. Puede ser la tarea motora, que inclusive hasta podría ser una clase de técnica de un instructor o una instructora, que podría ser partidos semanales o la tarea física de una persona en su casa o en su trabajo. Tengan en cuenta eso. Porque les voy a decir cuál es el error más común que comete un profesor que se llama de musculación. Son profesores que trabajan en la sala de complementos, que hacen cursos de musculación, en donde solo ven la forma de desarrollo de la fuerza. Y lamentablemente para ellos, como alumnos, los profes nunca le hablan de otras capacidades, porque, bueno, están haciendo un curso de fuerza, ¿no? Es como ir a un curso de cualquier otra cosa. Por ejemplo, si soy médico, me voy a un curso de obstetricia. El médico no me va a hablar del corazón, no me va a hablar de obstetricia, voy a un curso, se supone que soy médico. Los cursos como modalidad están pensados para especializar profesionales. Por ejemplo, si yo me voy a hacer un curso con Anselmi de fuerza potencia mañana, no me hace falta que a mí Anselmi me enseñe microciclos, porque eso lo estudié en mi carrera de entrenamiento, soy entrenador. Ahora, lo que sí me va a enseñar él es cómo, dentro de todo lo que estudié, él me va a enseñar qué es lo que mejoró de la fuerza potencia en el tiempo que él estuvo estudiando mientras yo estaba trabajando. Eso es un curso. Pero ustedes están en carreras, o sea que ustedes tienen que aprender a pensar el entrenamiento de la fuerza dentro de un plan en donde un alumno quiere mejorar otras cosas. ¿Bien? Fundamentalmente eso, quiere mejorar otras cosas. Por eso es que cuando el alumno tiene días que son fáciles, porque por ejemplo hoy le toca un trabajo regenerativo de resistencia, es fácil, ese día es simple para el alumno. No es lo mismo que le toque un trabajo de potencia o de velocidad, y que después tenga que hacer fuerza. Esos serían los días difíciles, ¿no? A eso le llama días fáciles. Hay autores que dicen, ese día en el que tiene que hacer algo fácil o liviano, es el día en que tiene que entrenar la fuerza, ¿no? Tiene un sentido, como dice Bompa. Ahora, desde el punto de vista fisiológico, tiene que analizarse. Con mayor o menor intensidad, todos los deportes necesitan entrenar la mayoría, si no todas las capacidades motoras. Todo, velocidad, fuerza, todo. Cada capacidad depende de y utiliza, y ahí viene algo que lo nombro, pero no lo vamos a desarrollar hoy, que es un cierto sistema de energía. Solo voy a decir esto de esta frase que es cierto sistema de energía. Cuando ustedes viven la vida, su cuerpo tiene que producir la energía que ustedes van a consumir. O sea que para vivir, nuestras células no tienen energía guardada. La tienen, pero no la usan para vivir. Cuando los volúmenes de vida o de intensidad en el ejercicio, en cualquier otra actividad, son bajos, la energía se produce. Por eso nuestro organismo genera la energía todo el tiempo. Pero cuando hago ejercicio, tengo tres sistemas que van a trabajar juntos, pero uno va a predominar sobre el otro. Por eso es que la frase, sistemas proveedores de energía, por eso es que la frase dice que cada vez que un alumno entrena, para ese entrenamiento utiliza un cierto sistema de los tres sistemas de energía que tenemos. Por lo tanto, recuperarse y restituir el combustible que ha utilizado para el sistema de energía tiene una tasa de regeneración muy distinta. Los tres combustibles que utilizamos para formar energía son la glucosa, que cuando se almacena se llama glucógeno, las proteínas, que cuando no se almacenan, pero son aminoácidos, y los triglicéridos, que cuando se almacenan son grasas. El combustible que más se usa dentro de la fuerza es el glucógeno. Por eso Bompa habla de la restitución del glucógeno. Hago un paréntesis de nuevo para recordar que esto lo vamos a volver a estudiar.
¿sí? Solo que lo vamos a estudiar más detenidamente. Fíjense, Selch, este sí lo estudiamos. La capacidad depende de, y utiliza, leo en el pizarrón, repaso lo que les dije, un sistema de energía, pero la recuperación y restitución del combustible utilizado por cada sistema de energía tiene una tasa o ritmo de regeneración diferente. Esto es lo que nos importa. Tiene una tasa o ritmo de regeneración diferente. Por ejemplo, la restitución del glucógeno, que es el principal combustible para el entrenamiento de la fuerza, demora entre 24 y 48 horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Que si yo hago un estímulo de fuerza, en donde el combustible que gasté para producir el shock es glucógeno, contra choquear el glucógeno, recuperarlo, me va a llevar entre 24 y 48 y supercompensar. La reflexión, o sea, la recuperación, luego de un trabajo continuo e intensivo, se logra aproximadamente en 48 horas, dice él. Mientras que las actividades intermitentes, tales como el entrenamiento de fuerza, es una actividad intermitente, se requiere alrededor de 24 horas. Esta evidencia es de Brooke y Coles y de Fox, que es un autor de fisiología, lo han hecho en el año 89, publicado en el 90. ¿Bien? O sea que, lo voy a decir de manera simple. Cada estímulo que ustedes hacen va a tener un tiempo. Lo que gastan para responder al estímulo a nivel fisiológico es una sustancia química que puede ser glucosa, en forma de glucógeno, aminoácidos o triglicéridos, que es una grasa, un tipo de grasa. Cuando lo choquean, recuperarse lleva un tiempo determinado, que es de lo que depende cuándo entrena un alumno. ¿Qué gasté el lunes para ver qué entrena el martes, qué entrena el martes y así? Sin embargo, dicen los autores, luego de un entrenamiento de alta intensidad, cuando no solamente es demandado los sistemas de provisión de energía, sino también el sistema nervioso, a menudo esa regeneración, que se hubiera hecho en 24 horas en fuerza porque es interválica, va a tardar 48, dice Don Bomba. La tasa de regeneración, o sea, la de recuperación sería de tejidos, luego de actividades aeróbicas es mucho más rápida. O sea que si ustedes, por ejemplo, aquí en vez de hacer una sesión de fuerza, salen a trotar 30 minutos, 40, 45, 50 o 60 minutos, ese es el estímulo, ese es el ejemplo que está dando, ustedes a las 8 horas, y más si salen a trotar a las 6 de la tarde, al otro día a las 6 de la mañana, están totalmente recuperados. ¿Eh? También ocurre una rápida restitución de las reservas de energía, como resultado del llamado trabajo técnico, el cual es a menudo de baja intensidad. O sea, cuando uno hace técnico-táctico también. A los días que entrenan esto, o sea, cuando hace técnico-táctico, cuando hace resistencia, se les llaman días fáciles. Todo este tiempo, Don Bomba se preocupó en que ustedes entiendan lo que es un día fácil. ¿Sí? Ahora, sumamos, dice, que lunes, miércoles y viernes el entrenador planifica sesiones de entrenamiento intensivo. Y los días fáciles serán entonces los martes y jueves. Dado que entre los días intensivos hay 48 horas y especialmente dado que hay un día fácil de poner. El glucógeno muscular puede alcanzar una total restitución antes de que arribemos a otro día de entrenamiento intensivo. Dice Don Bomba explicando su propio gráfico, que es de intensidad media. Lo que hace es explicarme bien cómo funciona, lo van a tener que estudiar obviamente, los distintos sistemas. Por ejemplo, recién vimos de intensidad media, aquí, y de intensidad alta, aquí. Trabajan con intensidades medias el lunes, intensidad alta el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y descansan domingo. Solo que hace media, alta, baja, alta, regenerativo. El promedio es alto. Y tiene que ver con dos cosas, que son tres en realidad. Una es el combustible que utiliza el ejercicio, que lo vamos a aprender de manera más específica después, el desgaste del sistema nervioso, y con qué otra actividad combina el trabajo de fuerza el entrenador. Esto es algo que van a tener que analizarlo. Todo lo que yo dije está en el apunte. Lo tienen que leer muy detenidamente. El apunte en esta parte tiene cosas que no le gustan mucho a un alumno, que esté muy escrito.
y que tenga frases que dicen muchas veces lo mismo para que ustedes lo puedan entender. ¿Bien? Perfecto. Luego, Don Bompa nos va a referir al número de sesiones de entrenamiento por microciclo. Nos va a enseñar que el número de sesiones que tiene dentro un microciclo, o sea, hacer un microciclo, como se darán cuenta, recién estábamos entrenados con personas que entrenan mucho, ¿no? Se habrán dado cuenta. ¿Por qué? Y fíjense, entrena lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado descansa. Perdón, el domingo descansa. Aquí también descansa el domingo. Pero nosotros vamos a tener alumnos que entrenan 3 veces por semana, o 4, no 5 o 6. Así que el concepto general es lo que les enseña a planificar a su alumno. Bien, él dice después, el número de sesiones tiene mucho que ver con 3 puntos. Primero es la clasificación del deportista. Usa esta palabra, la clasificación del deportista, para determinar el número de experiencia que tiene el deportista en entrenamiento de fuerza. Como él habla de entrenamiento deportivo, habla de jóvenes atletas. Yo a eso les sumaría a los alumnos que, si bien de edad no son jóvenes, nunca entrenaron de manera específica la fuerza. También son jóvenes atletas en el lenguaje de Don Bompa, ¿no? Él dice que a esas personas hay que introducir progresivamente el entrenamiento de la fuerza. Que no hay que exponerlos a grandes sesiones de entrenamiento, que es conveniente que hagan 2 o 3 sesiones de entrenamiento nada más, ¿no? Y que siempre tendrían que hacer trabajos técnicos tácticos, lo que yo en otras clases llamé la enseñanza y automatización de ejercicios. Y luego progresivamente ir sumando a lo largo del tiempo las sesiones, hasta incrementarla a 3 o 4 sesiones. Los tiempos que Bompa habla en el libro son muy largos, pero porque tienen que ver con la maduración y formación de atletas. Nosotros, en cambio, tenemos alumnos de fitness en muchos casos. Pero no hay que despreciar eso. Yo siempre estuve en contra de que las personas se inscriban 5 veces por semana en un gimnasio por pagar un pase libre y no hicieron fuerza todo el invierno. Se van en la primavera y quieren salir tonificados para el verano. Esa es una gran dificultad que tenemos en el entrenamiento, el creer que el desarrollo de una capacidad motora se logra de manera muy simple, y no es así. También es importante, para determinar el número de sesiones de entrenamiento, la importancia de la fuerza en el deporte. Eso les decía cuando explicábamos al principio, ¿no? Hay que ver el tipo de gestos que tiene el deporte, si es que es deportista, lo que yo he planteado como meta, como fin, perdón, la tarea motora. Siempre necesita aprender técnica el alumno, es parte del entrenamiento deportivo. También hay que ver el requerimiento de energía, la capacidad que domina en el deporte, si es resistencia a la fuerza, si es fuerza-potencia, o si es resistencia propiamente dicha. ¿Sí? Y de ahí va a acarrear el nivel de importancia que tiene la capacidad motora en el deporte, y en función a eso determinaremos el número de sesiones por micro, ¿no? Entonces, él da ejemplos normalmente de fútbol americano y demás, pero en lo más social sería, no es lo mismo poner una meta de caminata para un alumno, un fin de caminata que quiere bajar de peso, que poner un circuito de fuerza para un alumno que quiere tonificar. Es obvio que en el primer caso la influencia de la fuerza es menor y en el segundo caso es mayor. En función a eso, son los números de entrenamiento, el número de sesiones de entrenamiento que va a tener el alumno. Y por otro lado, tiene que ver con la fase de entrenamiento. En los periodos de preparación especial, normalmente, o sea, en la fase de conversión, la cantidad de fuerza es menor. En cambio, en la fase de fuerza máxima, la cantidad de fuerza es mayor. Es así. Por eso es que la cantidad de sesiones de entrenamiento de fuerza depende de la fase de entrenamiento. Normalmente son de 3 a 5 en la fase de preparación. No olviden que Bompa no difiere en preparación general y especial, como nosotros. En la preparación, él tiene la fase de fuerza máxima y la fase de conversión. Y 2 o 3 en la fase competitiva, o sea, ahí baja mucho, ¿no? Vuelvo a hacer el criterio didáctico de contar eso, de que para las fases de entrenamiento, la fase de fuerza máxima puede llegar a tener entre 5 y 7 sesiones de entrenamiento, perdón, de 5 por micro, disculpen, a 6 por micro. Después tienen 3 o 4 por micro, cuando están en otras fases, sobre todo en la de transferencia. Y en la competitiva sí, 2 o 3 nada más. Bien, el subtítulo que viene tiene que ver con algo que les dije que iba a pasar en esta parte de la explicación y que tiene que ver con nuestro trabajo de entrenadores.
Los microciclos son distintos en el deporte que en la musculación. Bien distintos. Y Bompa, con diferentes ejemplos, lo determina muy bien. Algunos deportes tienen 4 sesiones de entrenamiento de fuerza por semana. Vamos a suponer el caso de algunos deportes que tienen 4 sesiones de entrenamiento de fuerza por semana. ¿Sí? Y algunos de ellos se utilizan de forma consecutiva. Y aquí es donde Bompa va a hacer la comparación. Él dice, en tales circunstancias, algunos entrenadores, influenciados por los conceptos del culturismo y el levantamiento de pesa, aplican lo que se llaman las rutinas partidas. En el deporte no es conveniente el uso de la rutina partida. En cambio, la rutina partida es muy común en el culturismo. ¿Bien? Que implica entrenar diferentes partes del cuerpo, separadas en un día uno y en otros días otro, y eso facilita la recuperación, para poder seguir entrenando y entrenar mucho. La razón técnica por la cual los levantadores y los culturistas hacen esto, de la rutina partida, es por varias cosas. Primero, porque no tienen con qué combinar. Al no tener deporte, ni actividad deportiva, ni fin deportivo, y al centrar exclusivamente en el entrenamiento de la fuerza, entonces entrenan todos los días fuerza. No tienen días débiles, entrenan todos los días. E inclusive los levantadores de clase internacional, dice Bompa, entrenan hasta 2 o 3 veces por día exclusivamente de fuerza. Piensen que un deportista entrena 3 veces por día, pero hace flexibilidad por un lado, hace técnico-táctico por otro, hace resistencia y también hace fuerza. Y hay días que no entrenan la fuerza, no la fuerza máxima, ¿no? O sea que esos deportistas no hacen otra cosa que levantar kilos. Entonces, si solamente al tener 3 núcleos articulares, al tener tronco, tren superior y tren inferior, y al entrenar tantas veces por semana, entonces lo que ocurre es que no pueden entrenar tantas veces el mismo músculo. Entonces, ¿qué hacen? Para que no sea tan pesado para cada músculo. Los dividen por días. Y a eso le llaman rutinas partidas. ¿Cuál es el objetivo? Incrementar la efectividad. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren hacer lo mismo, pero en un deporte o en una persona que no quiere ser fisicoculturista y que necesita su cuerpo para otra cosa, porque no compite de ver qué tan grande es el músculo, la rutina partida, desde el punto de vista que han aprendido ustedes a medir la intensidad, es ineficaz. ¿Cuál es el objetivo del desarrollo de la fuerza? No es aumentar la masa muscular, sino el potencial de fuerza, o sea, la cantidad de fuerza que yo puedo usar. Por eso, este tipo de entrenamiento se emparenta con el deporte. Cuando uno hace rutinas partidas, al deportista de la rutina partida no le importa el nivel de fuerza ni la capacidad de uso de la fuerza. Y tampoco, obviamente, le importa tanto la salud de articulaciones y organismos en general. Porque el objetivo final, como si fuera un deportista, como lo es un deportista de la fuerza, un halterofilista, por ejemplo, el objetivo es triunfar en cierta etapa de su vida. Es así, sola y simplemente. Porque es un deportista que compite. Si bien no es competencia olímpica, pero es competencia. Y hay competencias internacionales. Por eso hay deportistas internacionales. Y hay torneos mundiales e intercontinentales. Ahora bien, utilizar esos métodos, cuando el objetivo del alumno es vida social, vida personal, actividades sociales, y que no trabajan y le pagan para eso, tiene, por lo menos, como siempre digo yo, cierto nivel de ineficacia, que está demostrado, que Bompa lo demuestra, dentro de un ejemplo. Él dice, vamos a suponer, dice, un entrenador tiene que diseñar un programa de fuerza para hacer que un jugador de pelota sea más rápido. Ustedes pueden poner aquí un jugador de tenis, un jugador de vóley, de hockey, pueden poner un corredor de calle, pueden poner un alumno que quiere hacer zumba, que quiere hacer una carrera lastrado, lo que quieran, ¿eh? Que no sea culturismo. O sea, ser grande por el hecho de ser grande y para competir. El entrenador selecciona 3 ejercicios para potencia de las piernas, porque en este caso, si quiere ser más rápido en un juego de pelota, tiene que mover más rápido la pierna. Por lo tanto, flexores y extensores de rodillas, o sea, cuádriceps, ¿no? Isquios, popliteo. Uno para abdominales, elige. Uno para la espalda, lo que nosotros llamamos espinales, los extensores, pero dentro de los extensores también están los dorsales y músculos como el trapecio, por ejemplo, en todas sus porciones. Y 2 para el hombro. Para brazos, perdón, disculpen, y hombros. En total,
entre 7 ejercicios. En la fase preparatoria, en total 7 ejercicios. En la fase preparatoria, y que el entrenador decide hacer 4 sesiones de entrenamiento de fuerza por semana. Y lo hace con 4 series, 8 repeticiones, con carga de 100 kilos, y el tiempo de sesión va a ser 1 hora 15. Vamos a suponer que el entrenador hace una rutina partida. Entonces, los flexores y extensores de rodillas serán entrenados de la siguiente manera. 2 sesiones por semana. 4 series, 8 repeticiones por 100 kilos. Va a ser un tonelaje de 6.400 kilos que van a entrenar esos músculos. Ahora, si el entrenador considera que no es aplicable la rutina partida para las necesidades de él o ella, pues no olviden que si es el culturista, perfecto, pero como no lo es, o sea que no es necesario ese método. Entonces va a ser 4 sesiones por semana, no va a dividirlo, no va a dividir la rutina, sino que va a ser 4 sesiones por semana, por 4 series, por 8 repeticiones, lo mismo, 100 kilos. Lo que cambió es el método. Hizo con método global y no con rutina partida. ¿Cuántos kilos levantan los grupos musculares? 12.800. Esto está en el libro, está en el apunte, pero ustedes ya lo saben hacer, porque pueden sacar la intensidad media. Esto es el peso medio, 6.400. Con rutina partida levantó 6.400. Ahora, ¿por qué lo hacen entonces? Porque el objetivo de la musculación no es el tonelaje, sino la cantidad de veces que estimulan el músculo para que hipertrofie, sobre todo sarcoplasmáticamente. Entonces, la grasa es más importante que el glucógeno, y la producción de proteínas contráctiles limitaría en este caso, por fatiga a los grupos musculares. En cambio, como aquí sí quiero potenciar, porque el objetivo de mi alumno es ser más rápido, entonces tiene una diferencia, y es lo que él plantea. La diferencia, dice, la diferencia entre las dos opciones de entrenamiento es muy grande, dice él. Es muy grande. Dice, el ejemplo de arriba está lejos de ser una exageración, dice Bomba. Cualquier deportista entrenado es capaz de hacerlo. O sea, no es que están tirando números al azar, quiere decir Don Bomba, ¿no? De todos modos, el trabajo por las dos opciones el resultado de ese trabajo, aclaro yo, es drásticamente diferente. La conclusión del ejemplo anterior debería ser obvia, dice Bomba. La rutina partida no es práctica y es inaplicable en el entrenamiento de fuerza para los deportes. Yo quise terminar la clase con algo que está fuera del apunte, que tiene que ver con una parte más práctica de esto. Todos los entrenadores trabajamos con determinados fines. La salud, que se puede dividir en enfermedades metabólicas, ¿sí?, que tiene que ver con enfermedades del metabolismo propiamente dicho, o enfermedades del aparato locomotor. Son diferentes tipos de enfermedades. Una es la enfermedad metabólica, como por ejemplo problemas hepáticos, problemas renales, respiratorios, por ejemplo, estomacales, de todos los sistemas orgánicos, o el aparato locomotor, lesiones, microlesiones, dolores. Esa es salud. En estética puede ser por el peso corporal, bajar de peso, por ejemplo, distribución de la grasa, o tono muscular, o sea, estética, verme mejor, verme más lindo. Normalmente el tono muscular tiene que ver con la hipertrofia. Y también podemos tener alumnos de rendimiento que buscan un rendimiento social o personal, o alumnos de rendimiento deportivo. Un plan de entrenamiento es la forma más eficiente de mejorar siempre, no importa el fin del alumno, no importa el objetivo, siempre es mejor. Pero hay alumnos que no quieren lo mejor, sino que quieren lo más rápido. Eso pasa muy exclusivamente en la estética. Y ahí los entrenadores nos equivocamos. A los que quieren bajar de peso solamente le hacemos resistencia, y a los que quieren el tono solamente le hacemos fuerza. Eso es un error que se paga caro con alumnos, porque si bien yo puedo tener 2 o 3 fanáticos de alumnos, no alcanza para conformar una profesión, 2 o 3 fanáticos, ¿sí? O sea, vamos a suponer que ustedes ponen una fábrica de pastas, pero solo hacen fideos cintas gruesos. No está mal, se van a volver en especialistas en fideos cintas gruesos. Lo único que les quiero decir es que solo les van a venir a comprar los fanáticos de esa pasta. O sea, nadie va a ir a hacer cola donde no hay sorrentinos, ravioles y demás. Entonces, un entrenador no es entrenador de ninguno en particular, sino de todos. Y ustedes a la escuela vienen a aprender la forma más efectiva, como dice la ciencia que hay que entrenar a alumnos. Hago esta salvedad porque
la mayor parte de las personas que entrenan no entienden el valor de la fuerza dentro de los procesos de entrenamiento. Los metabolismos, apunte de expresión motora. La contracción muscular da fuerza e inicio al metabolismo. Si una persona que tiene rigidez en la pared de una arteria, el nivel de adaptación anatómica y de fuerza máxima que necesita es más del que cree. Y estamos hablando de una enfermedad metabólica. Una persona que es obeso, que tiene sobrepeso, fíjense que lo pongo aquí al obeso, porque es una enfermedad metabólica la obesidad y el sobrepeso. Aumentar 5 o 7 kilos de peso es bajar peso corporal, no es una enfermedad. También necesita buenos niveles de fuerza, no solamente para la recuperación, sino también para la capacidad de tolerar el esfuerzo. Lo mismo pasa con las enfermedades del aparato locomotor, lo mismo pasa con el peso, el tono. Aquí hay una pequeña confusión respecto del tono. El que hace tono muscular, ustedes saben que hay dos tipos de métodos de fuerza máxima. Fuerza máxima de aumento de proteínas o de aumento de sarcoplasma. Los métodos de sarcoplasma son lo más usado por esos deportistas y es un error conceptual. ¿Por qué? Porque el tono muscular, el sarcoplasma, diluye las proteínas contráctiles. O sea que hacer mucho sarcoplasma, el alumno pierde niveles de fuerza y todo lo que logra de aumento de masa muscular, en 6-7 meses lo va a perder. Y obviamente en rendimiento ni qué decir. El rendimiento es fundamental, la fuerza. Y no olviden nunca, por eso lo puse aquí, la sesión ya la expliqué, pero no olviden nunca que las metas de los periodos de preparación especial tienden a ser poliarticulares. Y las metas de los periodos de preparación general tienden, perdón, eso está mal, perdón, ahora lo arreglo. Y las metas del periodo de preparación general, pero lo que se refiere a regionales, tiende a ser regionales y poliarticulares. ¿Ven? No es que está mal puesto, sino que no entra aquí porque es muy chiquito. Pero siempre tiene que haber primero una meta regional, luego poliarticular. No importa el fin, por eso quise poner esto aquí como un resumen. Y como enseñanza para la fuerza. Cuando ustedes terminen ese trabajo práctico, yo les voy a mandar un caso. Y van a tener que sentarse, analizar y pensar y aplicar lo más posible todo lo que han estudiado hasta ahora. Muy bien, agradezco la atención. Que tengan un buen día.